Hola, ¿qué tal? Este es un tutorial más y este se refiere al programa llamado Working Model. Y bueno, quiero mencionar que este programa es muy importante porque nos va a ayudar muchísimo a lo largo de nuestro análisis de nuestro mecanismo. Nos va a proporcionar datos muy importantes como son datos de posición, velocidad, aceleración, trabajo virtual. Nos vamos a apoyar mucho en este programa para el modelo dinámico de nuestro mecanismo, para obtener las reacciones en los pares cinemáticos, en fin, muchísimas utilidades que le vamos a dar a este programa. Y bueno, antes que nada quiero que vean cómo es un mecanismo ya terminado utilizando este software. Este es mi mecanismo, el mecanismo que he presentado a lo largo de las diapositivas de posición, de velocidad y también de los tutoriales pasados como el de GeoGebra y el de Illustrator. Y bueno, ustedes recuerdan que el mecanismo trata de tres barras: la barra número 1, la barra número 2, la barra número 3, tres puntos fijos. En las diapositivas ustedes pueden checar las medidas. Y bueno, así es como se comporta mi mecanismo. Observamos que hay un motor en este punto fijo, que es el origen, y está actuando sobre la barra número 1. Y bueno, esta velocidad angular es la que va a controlar el movimiento sobre esta barra número 1. Y bueno, el movimiento sobre esta barra número 1 va a controlar el movimiento de las demás barras. Es decir, que el movimiento de todos los elementos del mecanismo va a depender de este motor. Observen cómo las correderas se deslizan en la dirección de la barra 2 y la barra número 3. Y bueno, en este tutorial vamos a aprender a elaborar los mecanismos y a estudiarlos utilizando las herramientas que Working Model ofrece. Este tutorial lo voy a hacer de manera similar a como elaboré el tutorial de Illustrator. Voy a ir elaborando el mecanismo paso a paso y voy a ir comparando el mecanismo que vaya haciendo con este que ya tengo terminado, para que ustedes puedan ver los cambios y los avances. Y bueno, lo que voy a hacer primero es crear un nuevo documento. Esto lo voy a hacer aquí en esta pestaña que dice File. Voy a dar clic en New y ya tengo una hoja en blanco. Este programa no tiene la opción de las pestañas como lo tenía Illustrator, pero bueno, si ustedes dan clic en esta casilla pueden ver que el otro archivo sigue aquí, simplemente está debajo del nuevo archivo. Voy a ir a la casilla que dice View y posteriormente voy a dar clic en Workspace. Me va a desplegar un menú y este menú va a ser muy importante porque yo puedo elegir que el programa despliegue reglas. Ustedes pueden ver aquí como al dar clic en la parte de las reglas se despliega una regla vertical en el lado izquierdo y una regla horizontal en la parte de abajo. También tengo la opción de pedir una cuadrícula y la última casilla es para los ejes X y Y.
Ustedes pueden observar como aquí no tengo nada y al dar clic en esta casilla, bueno, aparecen estas líneas que es mi eje X y mi eje Y. Esas tres opciones van a ser muy importantes porque al momento de dibujar los cuerpos, bueno, una cuadrícula es muy útil y todo va a ir referenciado aquí al origen en donde tengo mis ejes X y Y la regla también me va a ayudar mucho para la construcción de los cuerpos. Bueno, entonces empezaré a construir un cuerpo. Supongamos que es este cuerpo. Este todavía no es parte de mi mecanismo, pero voy a dar una pequeña introducción al programa. Y una de las opciones más importantes de Working Model es la gravedad. Si ustedes dan clic aquí en World y después en Gravity, ustedes pueden ver que por default tenemos una gravedad de 9.807 metros sobre segundo. Y ustedes al correr esta animación, como tienen un cuerpo y nosotros tenemos activada la gravedad, si yo corro la animación, el cuerpo lo que va a hacer es caer en una caída libre. Pueden observarlo. Porque bueno, el objeto no está atado a ningún lado, digámoslo así. Entonces no importa el lugar en donde yo lo ponga, siempre va a caer nuestro objeto. Ok. Si yo desactivo la gravedad, observen lo que pasa cuando corro la animación. Bueno, pueden ver que el objeto se queda donde está porque ya no hay una gravedad que lo esté afectando. Algo muy importante es que para el análisis de nuestro mecanismo, en un futuro, cuando estemos haciendo análisis de trabajo virtual, ustedes tendrán que hacer el análisis tanto con gravedad como sin gravedad. Entonces, bueno, esta opción es muy importante. Tenemos un elemento aquí que es un ancla, y esta ancla lo que nos permite es que nuestro cuerpo permanezca inmóvil ante cualquier situación. Es un objeto fijo en el momento en que nosotros lo anclamos. Por ejemplo, voy a activar una vez más la gravedad, voy a correr la simulación y ustedes pueden ver cómo, a pesar de tener la gravedad activada, bueno, mi bloque no se cae porque lo he anclado a mi eje. Otra herramienta bastante útil es esta que tengo aquí, que es un motor y nosotros, si le colocamos un motor a un cuerpo, damos doble clic, podemos elegir darle un torque o una velocidad. En este caso le voy a dar una velocidad de 30 radianes sobre segundo.
Bueno, le voy a dar una velocidad más pequeña para que se note el movimiento. Y ustedes pueden ver cómo al conectar un cuerpo con un motor, que es precisamente esta opción, pues bueno, hacemos que nuestro cuerpo o nuestra barra rote. Voy a empezar a dibujar el mecanismo y lo primero que voy a hacer es dibujar nuestras 3 barras. Voy a volver al mecanismo que tengo terminado. Selecciono cualquier barra y en la parte inferior izquierda ustedes pueden apreciar tanto el ancho como el largo de las barras. La longitud de la barra 1 ya conocemos que es de 250 milímetros y vamos a tener un ancho de 0.020 metros. ¿Por qué tenemos una medida tan pequeña para el ancho? Bueno, esto es porque nuestras barras las vamos a analizar como barras delgadas y tener un ancho tan pequeño o tener las barras tan delgadas nos va a ayudar a que nosotros podamos considerar sus momentos de inercia como el momento de inercia de una barra delgada y no como de un rectángulo. Esto lo vamos a ver más adelante en lo que son momentos de inercia y trabajo virtual. Esta va a ser nuestra barra número 3 y le voy a dar una longitud de 900 milímetros. Y pueden observar que le voy a dar el mismo ancho de 0.020 metros. Esta va a ser la barra número 2. Le voy a dar un largo de 800 milímetros. El mismo ancho. Y esta es la barra número 1. Con el mismo ancho. Lo que voy a hacer es mover mis barras hacia el origen para empezar a acomodar cada una en su lugar. Lo primero que voy a hacer es con un Point Element, esta herramienta del lado izquierdo, voy a marcar el centro de esta barra número 1. Y bueno, en esta ocasión ustedes pueden ver cómo el centro coincide con el eje X, con la intersección entre el eje X y el eje Y. Y en este punto voy a poner un motor. Si yo coloco el motor en ese punto, ustedes pueden ver cómo mi barra número 1 ya gira. Algo muy importante que olvidé mencionar es que siempre que nosotros dibujemos cuerpos para ejemplificar barras, lo tenemos que hacer de esta manera, en forma horizontal, porque si nosotros necesitamos que nuestras barras tengan cierta inclinación, por ejemplo,
esta barra necesita 150 grados de inclinación. Si yo quiero darle esa inclinación, lo tengo que hacer desde esta casilla. Aquí ustedes pueden ver que tenemos un ángulo y lo tenemos expresado en radianes. Por ejemplo, si yo introduzco 0.5 radianes, observen cómo mi barra número 1 adquiere cierta inclinación, y si yo regreso a 0, vuelve a su posición horizontal. Entonces, siempre que tengamos barras ejemplificando a un mecanismo, tenemos que dibujar los cuerpos en forma horizontal. Bueno, ya tengo dibujadas las tres barras. Tengo mi barra número 1 colocada en su lugar, y ahora lo que tengo que hacer es colocar la barra número 2. Y recuerden que esta barra número 2 tiene un punto fijo en el punto de 0,0.150 metros en Y. Entonces lo que voy a hacer es acercarme y en esta parte izquierda, ustedes pueden ver que en mi regla tengo marcado el punto 0.150. Recuerden que el mecanismo va a tener 300 milímetros en la parte derecha. Entonces, aquí en la parte derecha voy a buscar donde dice 300 milímetros. Estos 300 milímetros van a ser constantes. Entonces, en este punto yo puedo colocar el punto fijo, y ese punto me va a permitir rotar en esta posición, pero no me va a permitir la traslación. Me voy a acercar más. Vemos que coincide perfectamente con 300 milímetros. Y para colocar este punto, ustedes pueden observar que el programa no me ayuda colocando la X como en los puntos anteriores, pero yo me puedo ayudar de estas reglas. Si ustedes se dan cuenta, cuando yo bajo o subo, esto se refleja en la regla de la parte izquierda, y lo mismo sucede en la parte de abajo con mi regla horizontal. Entonces yo puedo colocar el punto en el 0,0 en X y 0.150 en Y. Doy un clic, ahí coloco el punto, y con un pinch joint, que es esta herramienta en la parte izquierda, le voy a decir al programa que quiero que mi barra en ese punto rote, pero no se traslade. Voy a activar la gravedad, y bueno, ustedes pueden ver cómo esta barra, la barra número 2, antes de colisionar con la barra número 1, pues hace lo que le indiqué, rota en ese punto, mas no se traslada. En algunas ocasiones, cuando los cuerpos chocan, me manda este mensaje. Y bueno, esto es porque, como estamos analizando un mecanismo en 2D, hay ocasiones en que los mecanismos se encuentran o colisionan, y lo que yo voy a hacer es ir aquí a esta ventana de World en preferencias, y le voy a pedir que los objetos no colisionen por default. Y entonces, cuando los objetos se encuentren, ya no me va a marcar el error que me había generado anteriormente,
y ya no voy a tener problemas cuando los objetos pues choquen. Esto me va a ser útil para el análisis en 2D. Lo último que voy a hacer es colocar esta barra número 3 en su lugar. Si recuerdan de las presentaciones, esta está sujeta a menos 0.400 metros en el eje Y, y entonces voy a marcar el punto medio, lo voy a hacer coincidir con el eje Y, y coloco otro pin joint y podemos observar cómo las barras ya rotan como deben de hacerlo. Y ahora lo que tengo que hacer es darles la inclinación para que las barras se encuentren y bueno, poder unir estas barras. Lo que voy a hacer a continuación es retomar las respuestas que obtuvimos del análisis de posición y ustedes pueden darse cuenta que la inclinación la debemos de introducir en forma de radianes. Entonces es necesario convertir los grados a radianes. Primeramente tengo 150 grados para la primera barra, y la forma de convertir a radianes es multiplicarlo por pi y dividirlo entre 180. Entonces para la primera barra voy a tener 2.61 radianes. Ahí está. Para la segunda barra voy a tener 6.5868 grados. Equivale a esto en radianes. Y finalmente la tercera barra tenemos un ángulo de 62.9808. Y tenemos ese resultado en radianes. Bueno, ya tenemos cada barra con su inclinación. Voy a marcar el centro de esta barra. Voy a marcar también el centro de la segunda barra. Y bueno, observen muy bien lo que voy a hacer en este paso. Sabemos que vamos a tener la corredera en este punto, y que tanto la corredera como este punto de la barra número 1 se tiene que deslizar a lo largo de la barra número 2. Entonces vamos a utilizar el slot joint. Lo mismo vamos a hacer en este caso, porque en este punto vamos a tener la otra corredera, y esta corredera
junto con este punto en la barra número 2 se van a deslizar a lo largo de la barra número 3. Vamos a ver qué sucede. Pueden ver cómo ya la barra número 1 se desliza a lo largo de la barra número 2 y la barra número 2 se desliza a lo largo de la barra número 3, que es precisamente lo que yo estaba buscando. Voy a regresar un instante al dibujo. Y bueno, observamos que aún no tenemos las correderas en el nuevo dibujo. Y hay que checar las medidas de esta corredera. Es de 100 milímetros de largo y un ancho de 0.040 metros o 40 milímetros. Entonces voy a dibujar dos rectángulos. Selecciono el primero, le doy las medidas adecuadas y lo mismo hago con el segundo. Las coloco cerca de donde van a estar. Me aproximo. Y voy a marcar el centro de cada corredera con el point element. Recuerden que este point element simplemente me sirve para marcar un punto . Es necesario ver qué inclinación tenemos para la barra número 2, ya que la misma inclinación debe tener la corredera número 1. Y entonces lo que voy a hacer es que voy a mover la corredera número 1 y la voy a hacer coincidir este point element con la unión entre la barra número 1 y la barra número 2. Entre más cerca estemos del elemento, va a ser más fácil manipularlo. Y de igual manera vamos a seleccionar esta herramienta que se llama Slot Joint. Y este Slot Joint simplemente sirve para indicarle al cuerpo a lo largo de qué dirección se va a deslizar. Sabemos que esta corredera número 1 se va a deslizar a lo largo de la barra número 2. Y es por eso que le indicamos con el Slot Joint. Ustedes pueden ver cómo en este momento no cumple con su función. Y bueno, esto es porque todavía es necesario indicarle que a pesar de que la corredera, se va a deslizar a lo largo de la barra, esta tiene que guardar su unión con la barra número 1. Una vez que le hemos indicado esto, ustedes pueden ver cómo esta corredera conserva su unión con la barra número 1 y se desliza a lo largo de la barra
número 2. Simplemente hay que repetir el proceso para esta corredera. Podemos ver la inclinación de esta barra número 3. Le vamos a dar la misma inclinación a la corredera. Nos acercamos, hacemos coincidir los puntos. Seleccionamos el slot joint. Y si yo pongo el slot joint en el centro, observen cómo el slot joint se va hacia la barra número 2. Entonces lo que voy a hacer, al igual que hice en la corredera número 1, es que el slot joint lo voy a colocar más arriba. Observen cómo el programa me ayuda y me marca una cruz. Y entonces el slot joint ahora señala a la barra número 3. Finalmente selecciono un pin joint, le indico a la corredera número 2 que tiene que estar sujeta a la barra número 2 en este punto, y ambas correderas se deslizan en la posición, o más bien en la dirección que yo quiero, y mantienen la unión con la barra número 1 y con la barra número 2 respectivamente. Tal vez hasta ahora se estén preguntando pues cómo nos ayuda esto, cómo nos ayuda este mecanismo en Working Model para analizar tanto posición como velocidad, aceleración, etcétera. Y esto es muy sencillo. Antes que nada vamos a seleccionar cada uno de los elementos y vamos a ir a esta pestaña que dice Window. Vamos a dar clic aquí en esta opción que hace referencia a la apariencia de los objetos, y aquí tenemos una casilla que dice mostrar el centro de masa. Entonces vamos a pedirle que nos muestre el centro de masa de todos nuestros cuerpos. Tanto de barras como de correderas. Y una vez que tenemos los centros de masa en el dibujo, podemos seleccionar tanto barras como correderas, ir a esta opción y pedirle que nos haga un reporte, digamos, un análisis tanto de posición, velocidad y aceleración. Aquí tengo posición, aquí tengo velocidad, y ahora para esta segunda barra, que sería en realidad la barra número 3, voy a hacer lo mismo. Igualmente puedo monitorear al tiempo. Puedo hacer más grandes mis cuadros.
Y bueno, observen cómo cuando yo corro la simulación se van generando gráficas tanto de posición como de velocidad para la barra número 2, que sería esta, y para la barra número 3. Estas gráficas van a ser de mucha utilidad porque más adelante voy a hacer un tutorial de cómo estudiar nuestro mecanismo utilizando MATLAB y en específico la herramienta de Simulink. Y una vez obtengamos las gráficas en Simulink, tendrán que validar sus gráficas de Working Model con las de Simulink para demostrar que los análisis que están haciendo están bien. Y bueno, es aquí donde cobra importancia este tipo de análisis, este tipo de gráficas y en general el software de Working Model. Y de la misma manera vamos a hacer el análisis dinámico el modelo dinámico de nuestro mecanismo, el análisis de reacciones, de trabajo virtual, etcétera. Y bueno, es muy importante que sepan cómo realizar los mecanismos, cómo analizarlos en Working Model. Lo que resta del tutorial me voy a limitar a explicar algunas herramientas. Estas gráficas las voy a borrar un momento. Y bueno, antes que nada voy a empezar con el motor. En esta parte damos doble clic. Yo puedo aumentar o disminuir la velocidad. Por ejemplo, 10 radianes sobre segundo en vez de 1. Observamos que nuestro mecanismo va mucho más rápido. Pero bueno, tenemos también la opción aquí en World. Vamos a ir a esta opción que se llama Accuracy. Y en lugar de automático, nosotros vamos a elegir el paso. Y observen cómo a pesar de que incrementé la velocidad, como estoy aumentando el paso de integración, el tiempo va mucho más lento y es por eso que apreciamos como si el mecanismo estuviera girando más lento, pero el mecanismo está girando a la misma velocidad. Lo que pasa es que el tiempo está corriendo más lento. Si vuelvo a cambiar el paso de integración, por ejemplo le pongo el que tenía, observen cómo el tiempo va a correr mucho más rápido y es por eso que da la impresión de que el mecanismo girara más rápido. Esta opción la pueden usar para estudiar mejor los mecanismos, para obtener mejores resultados en cuanto a las gráficas, y bueno, esto también va a ayudar a las validaciones. Bueno, otra herramienta importante es esta, se llama Pause Control, y lo que me permite es decidir cuánto tiempo se quiere que esté corriendo la simulación. Por ejemplo, si yo nada más quiero una simulación durante 5 segundos,
Entonces bueno, observen en la casilla de time solamente voy a tener 5 segundos de simulación porque yo así se lo indiqué al programa. Esto es muy útil porque a veces nosotros tenemos gráficas, por ejemplo, una gráfica de posición, damos doble clic sobre nuestra gráfica y podemos indicar un valor máximo de X. Por ejemplo, voy a indicar 6 como máximo en X. Y nosotros podemos observar cómo en el eje X vamos a tener al tiempo. Entonces, si nosotros tenemos un máximo de 5 segundos, nuestra gráfica en donde tenemos un máximo de 6, pues va a ser suficiente. Sin embargo, si nosotros queremos analizar el mecanismo durante 6 segundos, pero nosotros tenemos un intervalo más grande, por ejemplo, entonces lo que va a pasar es que la gráfica va a ser insuficiente, se va a hacer más grande y va a ser más difícil que nosotros analicemos la gráfica porque, bueno, observen cómo al hacerse más grande es más complicado analizar los valores. Y a lo mejor nosotros nada más teníamos interés en los valores que están de 0 a 6 segundos. Y entonces ya es más difícil analizarlos. Entonces, bueno, para eso nos sirve esta herramienta de Pause Control. Si yo quiero nada más un tiempo de simulación de 1 segundo, bueno, vemos que funciona bastante bien. Tenemos del lado izquierdo de la pantalla otras herramientas que pueden ser bastante útiles, como lo es, por ejemplo, una fuerza, un amortiguador, un resorte. Sin embargo, estas herramientas las utilizaremos más adelante en lo que es el análisis de trabajo virtual, en el modelo dinámico, etcétera. Pero voy a dar una pequeña reseña de ellas. Una fuerza, por ejemplo, la podemos colocar en cualquier punto de nuestro mecanismo. Al motor nosotros le podemos dar un torque en lugar de una velocidad. Esto lo van a usar también más adelante. Y bueno, voy a quitar la fuerza un momento. Vean cómo el mecanismo sigue girando en el sentido en que le pedí que lo hiciera. Pero ¿qué pasa si yo agrego una fuerza? Voy a dar doble clic sobre la fuerza, le indico que en su componente X no tenga ningún valor y le voy a dar un valor de 40 newtons en su componente en Y. Y bueno, vean cómo la fuerza afecta al mecanismo de tal manera que este ya no puede pues rotar de la manera en que lo estaba haciendo. Y bueno, este es un análisis que se va a poder hacer más adelante en modelo dinámico. En este momento solamente quiero pues mencionar que contamos con estas herramientas y que se van a utilizar más adelante.
Tenemos por ejemplo también lo que son resortes, amortiguadores. Y voy a dar un ejemplo bastante sencillo en cuanto a resortes y amortiguadores. Supongan que tienen un objeto fijo y un objeto móvil. El de la izquierda es el objeto móvil. Y entre ellos hay un resorte. Para este ejemplo voy a quitar la gravedad. Si yo corro la simulación, en este momento no pasa nada entre el objeto móvil y el objeto fijo. Pero ¿qué pasa si yo agrego una fuerza que esté actuando sobre el objeto móvil? El resorte es un elemento de fuerza conservativa. ¿Esto qué significa? Significa que la fuerza que yo con la que esté actuando sobre mi resorte, sobre el cuerpo, perdón, mi resorte la va a acumular, va a pasar de ser una energía cinética a ser una energía potencial, y después este resorte va a liberar esa energía potencial como energía cinética nuevamente. Podemos verlo. Y así se puede quedar por mucho tiempo, porque el resorte no disipa la energía, sino que acumula la energía y la libera. ¿Qué pasa si a este sistema de resorte yo le agrego un amortiguador, teniendo un sistema de resorte amortiguador? El amortiguador es un elemento de fuerza no conservativa. Esto significa que el amortiguador, a diferencia del resorte, sí disipa la energía, y esto lo hace con un objetivo, que es el llegar a un estado de reposo. Observen. Voy a aumentar la fuerza para que se vea mejor. Puedo cambiar también las condiciones tanto del resorte como del amortiguador. Y bueno, pueden ver el efecto que tiene el resorte a diferencia, perdón, el efecto que tiene el amortiguador a diferencia de lo que sucedió con el resorte. No voy a adentrarme mucho en este tema, en este tutorial, pero en tutoriales más adelante que se refieran a trabajo virtual, a modelo dinámico, incluso a reacciones, pues ya voy a explicar más detalladamente cómo trabajar con resortes, con amortiguadores, con fuerzas, y cómo estudiar pues todas las reacciones, todos los efectos que estos elementos tienen sobre nuestros mecanismos. Por el momento es todo de este tutorial de Working Model, y nos vemos en los siguientes tutoriales. Gracias.